¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos otra vez aquí en estas charlas que hemos tenido todos los días jueves a la 1 de la tarde. Venimos de CEDESA Consultores a tocar temas que son de interés general aquí para todo, que consideramos que dentro de nuestra de consultorías que damos en la empresa que representamos, son temas importantes para la sociedad, son temas importantes para nuestros clientes, para nuestros amigos, para las personas que nos piden una asesoría. Soy el licenciado José Antonio Trejo Velázquez, parte del jurídico de CEDESA, y hoy nos acompaña la licenciada. Soy la licenciada Mónica Bustos Zúñiga y bueno, ya supongo que ya nos han visto en otros programas, como dice el licenciado, aquí acompañándolo y tocando temas importantes. Y bueno, uno de nuestros temas de esta vez pues ahora es referente a las mujeres por el 8, o que se conmemoró el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Decidimos tocar este tema, en verdad, o sea, los temas que estamos tratando de traerles aquí cada 8 días son temas de interés general y sobre todo pues de las cuestiones que nosotros vamos viendo dentro de las asesorías que damos, ya sea jurídicamente, fiscal o contablemente en la empresa. Pero ahora, como bien lo decía la licenciada Mónica, en virtud de que se conmemoró el pasado 8 de marzo, como todos los días 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, quisimos traer a la mesa lo que son los derechos fundamentales de las mujeres. O sea, hablar de ellos de una manera, digamos, genérica, de una manera muy respetuosa, sino enunciar cuáles son los derechos, sin meternos un tanto en polémicas sobre si hay demás situaciones o que se puedan prestar a otras interpretaciones, ¿no? Sí. Más que nada por todo ahorita, digamos que los temas que hay muy controversiales por ejemplo, de las marchas y todo. Entonces realmente sabemos que ahora sí cada mujer y cada hombre tiene su opinión, pero pues nosotros tratamos de tocar los temas de forma más general y para que pues cada mujer conozca en su momento sus derechos. Y sobre todo siempre viéndolo de un poco dentro del punto de vista de a lo que nosotros nos dedicamos, que es a la abogacía, que es a dar asesorías, a dar consultas, y que muchas veces llegan ya sea de parte de las empresas, que afortunadamente hay muchas empresas que tienen ya en sus puestos directivos a mujeres, y también pues clientas, personas físicas que van y que nos piden asesorías y que muchas veces tienen confusos algunos derechos, ¿no? Entonces vamos a empezar a platicarles un poco de ciertos derechos fundamentales enfocados específicamente a las mujeres, ¿no? Vamos ahora sí que como si fuera una pequeña clase de derecho, pues primero identificar lo que son los derechos, ¿no? Y tenemos que los derechos humanos son una serie de atributos, prerrogativas y libertades que tienen todas las mujeres y los hombres por el simple hecho de existir, los cuales son indispensables para llevar a cabo una vida digna, ¿no? Entonces este es como un concepto muy general de lo que estamos hablando que son los derechos, ¿no? O sea, es decir, son todos los atributos, las prerrogativas, las libertades que tenemos tanto hombres como mujeres por el simple hecho de que ya estamos en este mundo, pues son esos derechos los que tenemos, ¿no? Y son indispensables para poder llevar a cabo nuestra vida diaria y para que se nos respete como seres humanos, ¿no? Entonces ese es como el concepto muy general, pero que pues creo que enfoca muy bien lo de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, realmente tenemos que aceptar que si bien tanto los hombres como mujeres iniciamos, crecemos y prácticamente de la misma forma, hay que aceptar que ambos sexos realmente viven situaciones completamente distintas pues ahora sí que en nuestro mundo actual. Realmente muchos años, y no lo digo realmente por ser mujer o como habíamos quedado que no iba a ser una polémica, pero hay que aceptar que los derechos de las mujeres han sido más discriminados, han sufrido mucha subordinación, han sufrido mucha exclusión por parte, inclusive tanto hombres como mujeres. Realmente no podemos generalizar que todos los hombres son quienes no respetan los derechos de las mujeres, porque también hay que aceptar que entre las mismas mujeres a veces no nos damos como ese respeto. Entonces, esto es como algo que ha creado que las mujeres luchen o salgan ahorita a levantar la voz para poder buscar la forma de que se respeten mejor sus derechos. Exactamente, ¿no? O sea, les ha costado mucho más trabajo a las mujeres el que se les reconozcan sus derechos, ¿no? Afortunadamente poco a poco se ha ido logrando, aunque muy con una lentitud, pues
también muy pasmosa, diría yo, ¿no? Porque no es tan fácil que se les reconozcan sus derechos, pero poco a poco lo han ido logrando, ¿no? El primer derecho del que les vamos a hablar es el derecho a la educación. Toda mujer pues tiene, o sea, también como todo ciudadano, pero estamos, como lo referíamos, es específicamente a las mujeres, tienen el derecho a recibir una educación sin ser discriminadas por su condición social, su clase o su origen étnico, que no las pueden limitar, ¿no? O sea, se han acabado ya esa situación de que Por ser mujer. sí, por qué ser mujer, o para qué estudias, si te vas a casar, o para qué vas o no tienes la necesidad de trabajar si vas a tener hijos, o sea, quédate en la casa a cuidar la casa o eso, ¿no? O sea, toda mujer tiene el derecho a tener un trabajo, una educación, o sea, a tener una educación digna, o sea, en una educación profesional, incluso las que tengan la oportunidad. Y entonces esa es como siempre habría como esa situación, ¿no? O sea, decir, ¿por qué vas a estudiar si al final de cuentas no te vas a dedicar a tu carrera o no vas a ejercer tus estudios, ¿no? Ese es un derecho básico. Inclusive, bueno, ahorita yo creo que todavía en la actualidad hay muchas carreras donde todavía la mayoría pues son hombres. Es muy complicado, por ejemplo, en la milicia ahorita ya es una ventaja que ya vemos cada vez más mujeres, pero si nos ponemos realmente hace unos 10 años más o menos, eran pocas las mujeres que realmente se iban a estudiar ese tipo de carreras militares. Más que nada y bueno, yo lo comento ahí sí como una experiencia propia, porque yo en su momento, yo quise estudiar una de esas carreras, pero pues sí, venía todo estos pensamientos de decir, bueno, es que realmente cuántas mujeres puede haber ahí estudiando ese tipo de carreras. La mayoría son casi un 90% hombres y solo 10% mujeres. Entonces te da como esa situación de decir a lo mejor si se sufre acoso, si no, si es posible, pero ahorita como realmente dices, ya se ha ampliado esa parte y las mujeres realmente son capaces de estudiar cualquier carrera que se propongan y al final lo logran. Sí, yo recuerdo incluso en la Facultad de Derecho cuando algunos de los maestros que nos daban clases nos decían que cuando ellos estudiaban eran contadas las mujeres que estaban en la Facultad de Derecho. Ahora ya pues, me atrevo a decir que es totalmente Al revés, 50 y creo 50 que somos, o hasta inclusive somos más, ¿eh? Sí. En mi salón en su momento sí me tocaron más mujeres. Entonces es un derecho fundamental y es un derecho creo que las mujeres deben ejercer y que es un derecho que se debe ver con esta perspectiva de género en el que las mujeres incluso vayan a estudiar. Sabemos que ahora ya hay muchas maestrías, hay muchos doctorados en las que las mujeres tienen un desempeño pues fantástico. Y también hablar sobre un poco de que tal vez la educación no llega a ciertos lugares que es donde podríamos hablar de esto, ¿no? Donde muchas niñas, adolescentes pues se quedan en la educación básica o no terminan incluso ni la primaria ni la secundaria, y vemos como muchas historias de esto de comunidades alejadas en donde no es fácil acceder a la educación, ¿no? Pero es un derecho básico que toda mujer debe tener, ¿no? Y pasaríamos al siguiente derecho. Claro, el siguiente derecho sería el derecho a la salud, que realmente las mujeres tenemos el derecho de tener un trato digno, con calidad y respeto respecto del personal de servicio médico. De igual forma, tenemos el derecho a recibir la información, atención y tratamiento respecto a una enfermedad muy específica que pueden darle únicamente a las mujeres, que en este caso hablamos del cáncer de mama y el cáncer de cervicouterino. El derecho a la salud, pues, o sea, es un derecho también contemplado por la Constitución, ¿no? O sea, es un derecho constitucional y que, pues, de esta forma lo señalamos así muy específicamente en lo que se refiere a la mujer, ¿no? Y vamos a hablar ahora de otro derecho que en el caso que nosotros a lo que nos dedicamos estamos más involucrados en él, que es el derecho al trabajo, ¿no? O sea, toda mujer tiene el derecho a trabajo. Tiene derecho a recibir un salario justo e igual al de los hombres, ¿no? Por el mismo trabajo, es decir, el mismo trabajo, el mismo salario, ¿no? O sea, esa es una idea primordial que he escuchado que lo impulsan gobiernos estatales, federales, o sea, de que debe haber esta igualdad en el salario y cuando se tiene un trabajo igual, ¿no? Yo creo que es uno de los derechos como un poquito más controversiales y que realmente yo creo que más luchan las mujeres, porque aunque a veces uno crea que no, pero es cierto que sí existe un poco de desigualdad durante el trabajo, ¿no? Más que nada a lo mejor las mujeres que son mamás,
y que, no sé, que a lo mejor se le pueda, que tengan un puesto alto y que digan, bueno, no sé, un gerente, ¿no? Hay un hombre y una mujer, ¿a quién se le va a dar el trabajo? No estoy generalizando a las empresas, pero muchas veces sí se toma esa decisión. A lo mejor es que ella es mamá y a lo mejor no va a poder viajar siempre, no va a poder estar aquí hasta las 8 o 9 de la noche y normalmente uno tiende a dárselo al hombre. A lo mejor por productividad, porque a lo mejor él puede dar más horas, pero sí tiende a hacerse a veces Que es esa totalmente diferencia. como a lo mejor más que nada una leyenda urbana, ¿no? Porque no realmente en productividad y eso, me Claro. atrevería a decir que incluso las mujeres tal vez rindan mucho, ahora sí que va a estar ahí medio, sí rinden más que los hombres en mucho, bueno, lo que a mí me tocó en experiencia personal, Ujú. decir las mujeres trabajan, o sea, tal vez hasta más teniendo el mismo, o sea, en el mismo puesto los ves y son muy comprometidas y todo, ¿no? Y aquí sería importante en la página del gobierno de México, de nuestro gobierno federal, hay en donde se habla de la igualdad de género, hay una anotación que es importante y señalan que la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 16.5%, ¿no? O sea, la diferencia entre salarios que hay en nuestro país de un mismo puesto que hay entre una mujer y Y un un hombre, hombre es una estamos hablando diferencia. prácticamente de un 17%, ¿no? Entonces, es algo como, pues a lo mejor que diría uno no debería pasar, pero que es real, ¿no? Tan es así que es reconocido por el gobierno federal. Y me llamaba la atención ahora que pasó el día que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, el secretario de Hacienda Federal, Arturo Herrera, reconocía que hay discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral y decía, prueba de ello es la tasa de ocupación laboral en México, que de hombres es de un 76% y de mujeres es el 44%, Que ¿no? es realmente una diferencia muy Es amplia. una diferencia. Y él hablaba de discriminación hacia el trabajo, ¿no? Y decía que solo por el hecho de ser hombre se tiene el 60% más de posibilidades de ser contratado. Ujú. Que la violencia y la inseguridad hacia las mujeres afecta el mercado laboral, ¿no? O sea, decir que el hecho de que también las empresas o quien te va a contratar haya esta violencia que hay en el país, esta inseguridad, pues también es algo que se refleja cuando vas a contratar a alguien, ¿no? O sea, aquí podríamos hablar incluso en las empresas, ¿no? Que vemos que muchas empresas están afuera de las ciudades y pues en los traslados para las mujeres, O a etcétera, lo etcétera. mejor las empresas que también manejan lo que son todos los turnos nocturnos, a lo mejor de hecho creo la mayoría son hombres precisamente por eso, como tú mencionas, Sí que ¿no? tienen que rolar turnos, Lo de la etcétera. seguridad, que salgan a las 2 3 de la mañana y sí es una diferencia bastante grande, la verdad es que del porcentaje que hay entre hombres y mujeres, pero yo creo que en algún punto sí afecta a cada una de las situaciones que hemos venido platicando. Es una desventaja y como se los menciono, pues fue algo que acaba de ser declarado por el secretario de Hacienda y también hacía algo que me llamó mucho la atención que decía, México tiene la participación más baja de las mujeres en la contratación laboral, lo que demuestra la falta de inclusión y equidad, esto en Latinoamérica. Decía, es algo como que bien insignificativo, ¿no? Decía, porque somos un país que creo que en muchas cosas está avanzado, que se ve que hay ciertas leyes que han avanzado a favor de las mujeres, se ve que ciertas situaciones que están como un poco favoreciendo, vemos luego gabinetes de gobierno donde Ujú. hay muchas mujeres, etcétera, pero la realidad lo que se ve es que hay poca, y estas estadísticas demuestran que en Latinoamérica somos el más bajo, ¿no? En porcentaje de contratación a nivel de las mujeres, dicho por el gobierno federal, lo cual es Pues sí. significativo, ¿no? Ahora que se conmemoró este día. Otro de este derecho, dentro del mismo derecho del trabajo, se habla que nadie tiene derecho a no ser despedida por estar embarazada Mm. o por presentar alguna enfermedad, por ejemplo, el SIDA, ¿no? El VIH. Esto es bien importante y ahora que lo estábamos platicando el tema, semanas anteriores me había pasado como consulta, como tanto de una empresa que me habla, alguna persona que es mujer que Ujú. trabaja para una empresa y me dice, oiga, licencio, ¿puedo despedir a una trabajadora que está embarazada? Y por el otro lado me consultó una señora que me dice, ¿me pueden despedir estando embarazada? Es decir, son como que temas que en verdad pasan, ¿no? Y pasan muy seguido en el ámbito Sí, empresarial, en el ámbito de cualquier relación laboral, en donde hay estas preguntas de
o me pueden contratar estando embarazada, la verdad no es una condición para obtener un trabajo el hecho de que estés embarazada o no estés embarazada. Claro, O, de hecho, inclusive, bueno, igual yo en algún momento, yo solicité hace un tiempo, cuando yo estaba solicitando trabajo, sí me tocó que al momento de que me hicieron una entrevista, realmente quien me estaba contratando pues era un hombre. Entonces, prácticamente hice la entrevista, contesté todo bien y se me dijeron, bueno, pero ¿tiene planes futuros de embarazarse? Y yo así como de, ¿a qué viene la pregunta realmente con el trabajo? ¿No? O sea, con la capacidad que uno tiene para poder desempeñar un trabajo. Sí, o Y sea, se me dijeron, no, pues es que realmente lo que ahorita no queremos es que pues te embaraces y después te tengas que ir, entonces pues a nosotros no nos interesa eso, mejor que no tengas ahorita hijos. Y yo realmente, pues obviamente me di la media vuelta y me fui, porque realmente no es algo que tenga que ver prácticamente con tu trabajo. Si te embarazas o no, ahorita es otro de los derechos que vamos a hablar, pero es tu decisión al fin y al cabo y no tiene que ser una condición para que puedan contratarte. y que habla con lo que ahorita íbamos a comentar, que tienes derecho a no ser discriminada por el hecho de ser mujer, ¿no? Creo que este ejemplo que nos estás pasando es claramente algo y que pasa y que es súper común y que te lo consultan ahora sí que los empresarios o la gente que tiene empresas y te dice, oiga, esto y tú, o sea, dices, pues no, es que no puedes poner esas condiciones. No es como que te puedan poner esa condición porque ya de ponerte la condición ya te están discriminando, ¿no? Es algo absurdo, pero que sigue pasando. Tienes derecho a negarte, aquí está justo lo que estábamos platicando, tienes derecho a negarte al examen de no gravidez para ser contratada. Volvemos a lo mismo, si en una empresa están, o en tu lugar de trabajo, no solamente una empresa, ¿no? Puede ser alguna señora que vaya a hacer, tal vez también por las actividades, ¿no? Aquí se podría distinguir algo, ¿no? O sea, si vas a hacer una actividad que es de alto riesgo estar cargando y estás cosas, embarazada, claro. creo que incluso sería como que muy lógico que la persona que va a ser contratada dijera, bueno, no puedo desempeñar este trabajo porque en este momento me encuentro embarazada. Pero no te pueden exigir que exhibas un certificado de no gravidez para un trabajo, ¿no? O sea, lo cual creo que es algo totalmente lógico, ¿no? Estos son como parte de cuestiones para el derecho al trabajo, ¿no? O sea, que la gente, las mujeres tienen un derecho al trabajo sin tener este tipo de trabas o que sin le pongan, ¿no? Un certificado médico, Condiciones. condiciones, o sea, ciertas condiciones que creo que son discriminatorias, ¿no? Y pasaríamos al siguiente derecho, Mónica, estábamos Claro, el checando. siguiente derecho sería el derecho al desarrollo. Este derecho tiene que ver con que las mujeres tengan esa posibilidad de tener bienes a nombre de su propiedad, tener algún coche o simplemente que tenga, bueno, eso lo podemos decir en caso porque muchas veces hay todavía familias o parejas que están acostumbrados a decir, ¿sabes qué? Compramos una casa, pero va a estar a nombre del esposo, ¿no? Un coche y a nombre del esposo. ¿Por qué? Porque las mujeres ahorita no pueden tener bienes, pero volvemos a lo mismo, es una mentalidad que desgraciadamente en la actualidad todavía existe, pero también uno como mujer tiene que ayudar a cortar esa mentalidad y no aceptarlo y decir, no, independientemente de que seas mi esposo, yo también voy a tener mis bienes así como tú tienes los tuyos. Sí, es un derecho que muchas veces lo vemos como se puede ver así como muy subjetivamente y decir, pues es el derecho a tener una propiedad, o sea, es un inmueble, un mueble, pero no, también hablamos de tener, o sea, ciertos derechos por ejemplo, nos ha pasado en reiteradas ocasiones, por ejemplo, los derechos a heredar, ¿no? Donde hay todavía muchas, como por creencia que únicamente heredan los hombres, ¿no? O sea, en las familias, en lo personal, o sea, en asesorías que dicen es que mi papá nada más dijo que era para mis hermanos, porque todas las mujeres nos íbamos a casar y quien tenía la obligación de darnos de mantenernos en nuestro esposo. Entonces esto nada más, todos ese tipo de derechos no, o sea, tienen derecho a una petición de herencia, o sea, tienen el derecho a que se les reparta, por ejemplo, un bien que forme parte de una masa hereditaria, y así podemos hablar de diferentes derechos. Este derecho que tú dices de que se acostumbraba, ¿no? Muchísimo a decir, pues van a adquirir un bien y es y de ese y nombre, están ¿no? y todos aparecían a nombre Del del esposo. hombre porque porque la mujer como que se le veía menos para que tuviera bienes. Afortunadamente se ha logrado como ir disminuyendo estas cuestiones, ya no se ven tanto, y creo que las mujeres en ese sentido se han empoderado y van haciendo sus bienes y van ellas
ahí hay que tener mucho cuidado también cómo protegen sus bienes y pues es algo este, de lo que deberían, de lo que se les debe reconocer y que tienen reconocido, ¿no? Claro. Dentro de ese derecho al desarrollo tenemos el derecho a que se reconozca, esto es importante, el trabajo doméstico como una fuente importante de desarrollo familiar, social y comunitario. Ahorita hemos hablado sobre las mujeres que buscan trabajo. Realmente muchas personas consideran que el trabajo doméstico o el hecho de dedicarte meramente a la casa no es un trabajo, que realmente en experiencia yo lo veo con mi mamá, porque ella prácticamente tiene toda su carrera, pero desde que nacimos nosotros se ha dedicado a los hijos, que realmente no ha sido, pero para nada, un trabajo muy fácil. Y eso también hay que valorarlo y hay que agradecerlo. El hecho de que uno se dedique a la casa no se le tiene que restar ningún valor. Sí, en ese sentido también, o sea, poco a poco se han ido reformando las legislaciones civiles para que a las mujeres se les reconozca el trabajo doméstico, ¿no? Que realmente a la hora de cuando se hace, si viene una situación de un divorcio o si vienen situaciones así, pues hay un tipo de compensación a las mujeres que se han dedicado íntegramente a la atención del hogar, o sea, porque pues realmente es un trabajo muchas veces, o me atrevería a decir que incluso más más pesado, más pesado cualquier otro. Que cualquier otro, ¿no? Y aquí hay que decirlo, hay muchas mujeres que se dedican no solamente al trabajo doméstico y que cumplen con todas las, digamos, las actividades de la casa, atender hijos, etcétera, sino que también desarrollan una actividad profesional, ¿no? Entonces eso creo que es un derecho bien importante y que poco a poco también creo que se ha legislado y ya hay bastante en la ley de la materia en donde las mujeres pueden hacer valer su derecho, ¿no? Y que se les reconozca esta situación. Y es muy válido. Si las mujeres deciden yo voy a trabajar, adelante. Y si dicen yo me voy a dedicar a la casa, también es muy válido y se respeta y adelante, o sea. Pero ahí también tiene que ver mucho con la educación que tengamos como hombre, ¿no? Y como familias, o sea, es decir, si seguimos pensando que por el hecho de ser mujeres se tienen que dedicar a atender a la casa, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es una actividad que no es una actividad que está destinada a las mujeres, eso a lo mejor era como un pensamiento ya de muchos años. Ahora es decir, si tú te vas a dedicar únicamente a esa actividad, que también tu marido, tu pareja, pues te reconozca que estás realizando esa actividad, ¿no? Claro. Eso es algo como bien importante y que ojalá, pues, o sea, las personas, muchas señoras que nos toca ver a lo que nos dedicamos en gran parte a la materia familiar, pues muchas veces piensan que no tienen un derecho porque se dedicaron toda su vida a estar en la casa, o haciendo las actividades que tradicionalmente se pensaban que eran únicamente para la mujer, o porque no tienen una carrera y el marido sí, y el marido sale a trabajar y ellas piensan que lo que hacen en la casa no es un trabajo, ¿no? Cuando pues es totalmente equivocado y como lo reitero, pues ya hay legislación que lo reconoce, ¿no? Muy bien. Y vamos a pasar a un siguiente derecho que ahora va a estar, que tienen todas las mujeres y que pues va a estar muy de moda próximamente, bueno, ya está de moda, ¿no? Pero ahorita va a volver a entrar muy y que es derecho a la participación política, ¿no? Estamos hablando de participar en la vida política del país, ¿no? Y aquí nos dice, tienes derecho a participar políticamente y en la toma de decisiones en los ámbitos comunitarios y sociales del lugar donde tú radiques, ¿no? Tienes derecho a fomentar el liderazgo y participación comunitaria de las mujeres. Tienes derecho a ser representada, a que se tomen en cuenta las condiciones, demandas y necesidades de las mujeres en la formulación de políticas públicas, ¿no? Aquí estamos hablando, y ahorita ya lo hemos visto, que se ha legislado ya desde hace varios años, o sea, donde se está buscando, y espero se logre y que ya sea que es una realidad en algunas partes, en donde que en la vida política los partidos políticos que participan en las elecciones hay un determinado número de mujeres, ¿no? O sea, en sus candidatos, en los puestos de elección popular, para que pues esto sea equitativo, ¿no? O sea, no como antes que pues, o sea, era impensable. Prácticamente diputados eran prácticamente puros hombres, senadores puros hombres. Sí, o incluso los puestos políticos, ¿no? Secretarios, decir, en diferentes ámbitos de la vida pública, veíamos que eran, todos los candidatos iban a ser hombres. Ahora se ha tratado de legislar en este tema, se ha tratado de legislar mucho
en la protección en esta cuestión de equidad de género. Creo que es muchas veces se queda como enunciativamente, o sea, esto que hemos visto que se ha repetido en la vida política, güey, que los diputados, o sea, nombran a una mujer como diputada propietaria y se ponen suplente a la hora que ya fueron las elecciones, pues sí se cumplió con la cuota de género, pero cuando ya van a tomar, renuncia la mujer para que se quede el hombre, ¿no? Casual. Creo que hay cosas que se tienen que proteger y que se tendrían que legislar, se han hecho cosas buenas. Me parece que mucho se queda en decir ahí está, se cumple, como pasa en muchísimas cosas, se cumple con la ley, o sea, se cumple con la cuota de equidad, pero en la práctica sigue pasando es como muy diferente. Es muy diferente, ¿no? O sea, estamos viendo esto que está pasando con algunos candidatos que se supone que por respeto a la mujer, por la cuestión de equidad de género, si algún candidato tiene alguna denuncia por algún tipo de violencia en contra de la mujer, pues sería prohibitivo porque la ley así lo dice que pudiera estar para un puesto de cargo público, y sin embargo estamos viendo que buscan algún recoveco los abogados o ahí los asesores de los partidos para pues, no hacer válido esto. Para no hacer válido esto, ¿no? Entonces ahí creo que está faltando un poco, pero sí también me da gusto ver cómo incluso en el estado, pues políticamente ya ves a muchísimas mujeres de los diversos, sin hablar de ningún partido, pero en casi todos los partidos ves a mujeres muy activas en la política, y ojalá se siga dando porque creo que le hace falta de las cosas que veíamos y que justo veía en un reportaje. Algo que le hace falta a México es que existan mujeres en puestos en este tipo de en puestos grandes, ¿no? Puestos más altos, claro. ¿no? O sea, hablo de gobernaturas, sí las hay, o sea, sí, pero en gobernaturas, o sea, ya que... Y además uno nunca sabe, ¿no? Inclusive a lo mejor y se puede dar en la presidencia. En la presidencia, por ejemplo, la república, o sea, que pudiera haber, o sea, que se rompiera como ese paradigma de ahorita siempre México ha tenido puros hombres presidente, que se pudiera romper. En otros países ahorita ya se ha dado y hemos visto que realmente ha sido muy bueno ese cambio. Entonces considero que si es posible, yo creo que México tendría un gran cambio. Y que, por ejemplo, vemos, a mí me parece bastante bien, y que empresas que dentro de CEDESA asesoramos, yo creo que no hay ninguna reunión que tengamos, o sea, en las que no veamos que van mujeres, ¿no? En los puestos directivos o que son las que muchas veces acuden a las diligencias, etcétera, etcétera, o firman los poderes, etcétera, son mujeres, a mí en lo que me corresponde estar en la administración pública, prácticamente me tocó estar rodeado de prácticamente puras mujeres, acá en CEDESA pues debemos ser 50 y 50% más o menos de hombres y mujeres. Entonces cada vez se ve más, y en la participación política creo que es bien importante que haya mujeres y se busque por los diferentes medios que tanto hombres como mujeres luchemos para que las mujeres estén cada vez más presentes en la vida política del país, ¿no? Bueno, pues el siguiente derecho es, yo creo que uno de los derechos igual muy controversiales junto con el derecho al trabajo, que es el derecho sexual y derechos reproductivos. Tienes derecho a recibir una educación sexual laica, objetiva, científica y veraz. Es decir, que nos quiten esa idea de que si uno habla de su sexualidad ya es pecado, ¿no? Como antes solía tratarse el tema, que muchas veces se escondía, ya a las mujeres como que se les ocultaba un poquito, o se veía mal que las mujeres hablaran de este tema. Realmente, si las mujeres tienen dudas, tienen preguntas, tienen toda la libertad de poder hablarlo y consultarlo libremente sin ser juzgadas en este punto. Sí, es un tema siempre controversial, ¿no? Pero creo que cada ser humano, como decíamos, y en especial en este caso porque estamos hablando de las mujeres, son libres de su sexualidad, ejercerlas en la forma que ellos siempre y cuando quieran. No, de la forma que quieran ellas, o sea que no. Obviamente siempre buscamos que sea como libre e informada, ¿no? Principalmente. Exactamente, me parece muy bien esto que dices, no informada, porque luego... Y pues y seguías, Moni, con el siguiente tema. El derecho a ejercer tu maternidad sin presiones y sin condicionamiento, que era en algún punto lo que habíamos tomado en el derecho del trabajo. Tienes derecho a decidir si quieres o no ser madre, que esto es uno de los puntos muy importantes. Si uno decide ser madre,
o sea, adelante, está en todo su derecho. Si uno quiere tener 1, 2, hasta 5 hijos, realmente no tiene por qué juzgarle, ¿no? Que uno a veces ahorita dice, como está la economía, pues 5 ya es un poquito complicado, pero realmente es decisión de cada mujer decidir cuántos hijos quiere, en qué momento, porque muchas veces las mujeres sí sufrimos de, oye, ¿cuántos años tienes? No, pues 33, ¡ah! Ya se te fue el tren, ¿no? O no manches, ya hasta los 35 años es cuando puedes llegar a tener hijos, porque ya después, o sea, realmente son todavía tabús, o sea, todavía ideas que tiene la sociedad, que sí, efectivamente, mientras uno sea más grande, obviamente los embarazos sí tienden a ser un poquito más riesgosos, pero realmente a los 30, 35, o sea, realmente si uno Bueno, decide o no tener hijos todavía está estamos hablando un en poco su de, o derecho. sea, tal vez si no nos metemos tanto a una cuestión de edad, ¿no? Sino simple y sencillamente el derecho que tiene una mujer a decidir si quiere o no tener hijos, ¿no? Y que Ujú. si ya ha decidido tener hijos y quiere tener 5, pues es su derecho, y si en la forma en que los quiera tener, o sea, es E su inclusive derecho. con o sin pareja, también eso está Exactamente, muy muy, muy, válido, muy el de válido, es un decir, derecho. ¿sabes qué? Yo me voy, o sea, yo me caso, tengo hijos con mi esposo, o una mujer que dice, yo no tengo pareja, pero yo quiero tener un hijo, y eso también es muy válido y se respeta. O como también lo que actualmente y vemos tanto en, creo que en cualquier plática de mesa o en cualquier lugar en el que podamos estar conviviendo con algún grupo de amigos, etcétera, en donde pues también ahí ya se debe respetar mucho que hay muchas mujeres que deciden no tener hijos, ¿no? O sea, Ujú. en decir, deciden ejercer su vida profesional y deciden tener el derecho por ejemplo, a cumplir sus metas en educación, profesionales, Profesionales, de viajar, personales. o sea, del derecho de viajar, que tienen de viajar, o sea, de que les guste recorrer lugares, etcétera, que les guste muchas veces, por ejemplo, que tenemos conocidas y que estudian maestrías, doctorados, Ujú. y que ellas, o sea, su vida profesional les llena íntegramente y decidieron no tener hijos, ¿no? Que este es también un derecho de los que estábamos hablando, ¿no? E inclusive yo creo que aquí sí tengo un comentario, porque realmente pasa que inclusive entre las mismas mujeres a veces como que sí nos juzgamos un poquito, ¿no? Que una persona que a lo mejor decide no tener hijos, porque sí me ha tocado escuchar que otras mujeres dicen, pero pues te falta como esa parte, ¿no? De ser mamá y no estás como ¿Mm? completa. Y dices, no, o sea, realmente yo estoy completa. Aún si decido no tener hijos, la mujer es completa y puede ser feliz sin tener o teniendo hijos. O Y que sea, tenemos ese es el problema. y que de lo que estamos hablando nosotros, que es no cuestiones así como familiares o cuestiones Ujú. morales, sino como derechos, pues es un derecho, ¿no? O sea, el que tú quieras tener hijos o no tener hijos es un derecho Es tu que tiene la libertad. mujer, ¿no? Sí. Bueno, pues respecto a los derechos de las mujeres, prácticamente sabemos que existen muchos, pero esto es uno de los principales que nosotros en algún momento queríamos tocar, No, bueno, pero por ahí teníamos un derecho que por ahí también nos queremos hablar, y que es ¿de cuál? y es importante señalarlo, y creo que más en este país, que es es el derecho a una vida libre de violencia. Este derecho pues es creo que ahorita es lo fundamental que hay Es lo en lo principal. principal, ¿no? O sea, les decía que días anteriores que oía declaraciones de varios personajes que están en nuestra vida pública y que tienen cargos públicos importantes, que todos hablaban, o sea, sobre esto de la violencia, ¿no? Es que las mujeres sufren mucha violencia, eso impide que incluso consigan buenos trabajos, eso impide que salgan a la calle. Entonces, la mujer tiene un derecho a una vida libre de violencia. Todo esto que estamos viendo, ¿no? O sea, que decimos no nos metemos y cada quien es libre de expresar sus inconformidades en la manera en que lo considere, pero pues, las manifestaciones, todo lo que está pasando, pues es una respuesta a años y años de que no se les escucha, ¿no? O sea, es decir, nosotros en el ámbito a lo que nos dedicamos sabemos lo que es cuando quieren hacer valer un derecho a Un una derecho. mujer, es bien complicado cuando sufren violencia, y estamos hablando ahorita, decías tú, por ejemplo, el hecho de que si ya a lo mejor es como muy extremo, ¿no? Pero tan solo el hecho de que alguien le dice, no, ya se te fue el tren para tener hijos, o ya te eres Ya la te que va, quedaste, ya ¿no? te La casé, tía quedada. eso ya es violencia, ¿no? O sea, Ujú. eso pues ya se considera como una cuestión de violencia. Eso lo han vivido las mujeres prácticamente toda la vida. Toda la vida. Pero ahora hay una situación de violencia mucho más fuerte, ¿no? O sea, que la viven día con día,
y estamos hablando también, pues, o sea, de algo que es como la violencia física, ¿no? Y entonces, la verdad es que perdóname, es un poquito complicado y obviamente lo digo como mujer porque realmente no voy a ahondar como mucho en el tema porque prácticamente este sería como un tema de 2 horas, pero la verdad es que sí es muy complicado uno como mujer el salir a veces a la calle y el hecho nada más como de estar escuchando, porque al fin y al cabo es tipo de violencia, o sea, el estar escuchando comentarios, el de sentirte de, no, es que ya siento que alguien, o que alguien viene atrás y que nada más te estén observando, realmente es algo muy, muy incómodo y que realmente a todas las mujeres no es como que nos guste que nos estén observando, que nos estén diciendo de cosas, es algo verdaderamente incómodo que hay veces que hasta o sea, nosotras mismas decimos, no, mejor ya no voy a la tienda porque tengo que pasar por cierto lugar y ¿no? Sí, O sea, siempre te dicen de cosas. Entonces es algo muy molesto con lo que sí vivimos prácticamente día a día. y este derecho tiene que ver con, es el derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia en todos los ámbitos, familiar, educativo, laboral, comunitario e institucional. La violencia es un abuso de poder en contra de las mujeres que limita el acceso a los derechos. Esto es bien importante, es de lo que estamos hablando, ¿no? A las mujeres les cuesta demasiado trabajo acceder a la protección A la justicia, de ¿no? incluso a los de, así dices, o sea, es, es triste pero es real decir cuando alguien Sufre de agresión. sufre una agresión, o sea, fue golpeada, etcétera, pues su viacrucis empieza desde que tiene que ir a lo que era el Ministerio Público, ahora las fiscalías, decir, es Y terrible, o sea, denunciar. se sabe que, o sea, que se va a enfrentar a meses de De terrible proceso. y de una tortura, ¿no? No importa si no conocen a la persona agresora, si es su pareja, novio, hijo, amigo, jefe, vecino, servidor público. Y aquí nosotros en la experiencia que podemos tener como consultoría, como una, un equipo de abogados que llevamos de estos asuntos donde nos ha tocado ver de todo tipo de casos de violencia contra las mujeres, yo siempre he dicho es que aunque es ahorita a lo mejor me estoy contradiciendo un poco en lo que digo, lo difícil que es denunciar un hecho de violencia, lo difícil que es llevar un juicio de pensión alimenticia, lo difícil que es enfrentarse a fiscales, jueces, pruebas, testigos, etcétera. Yo sí les diría que ese es el camino, ¿no? O sea, se tiene que denunciar, se tienen que iniciar demandas, porque si no se quedan, ¿no? Y muchas veces se quedan los gritos de auxilio, se quedan en las casas, se quedan, no, o van con ciertas Nadie autoridades. escucha. Dentro de estos temas que venimos platicando cada 8 días, ya nos pondremos de acuerdo para platicar un poco a dónde pueden acudir las mujeres o en general, o sea, para que puedan hacer Denunciar este tipo, ¿no? denunciar. O sea, hay muchos lugares donde les ayudan y que muchas veces se ignoran, ¿no? O sea, decir, están los DIF, están las fiscalías que deben Inclusive tener algunas asociaciones que realmente te apoyan y te dan prácticamente todo, o sea, desde lo legal y te van guiando paso a paso. La Defensoría de los Derechos Humanos, pero que debemos, o sea, en verdad le decía a una señora que hace poco que nos consultó ahí en la oficina, y en verdad, y una señora en verdad, no tenía muchos estudios, o sea, con poca capacidad económica, etcétera, pero ella denunció violación y ella decía, no, me sacó mucho de porque me dijo, el desánimo que hicieron, me dijo, desde que fueron los ministeriales a mi casa a hacer una inspección, el desánimo que me fueron diciendo de que, uy, se va a tardar un montón. Y a ver cuándo, y a ver si consigue. La mamá del señor la va a amenazar, las hermanas están bien enojadas, etcétera, etcétera. Pero ella me decía algo que creo que es muy representativo. Dijo, lo voy a hacer por mis hijas porque si no, mis hijas van a crecer pensando que esto es normal. Claro. Y afortunadamente siguió, lleva un proceso muy tortuoso de 2 años, pero pues el tipo está en la cárcel, ¿no? Entonces, dices, es así. Es valentía de la señora el realmente, o sea, eso es un valor, o sea, el hecho de hacerlo. Y ejerció su derecho a tener una vida libre de violencia, ¿no? Yo creo que esos son como los derechos fundamentales que les íbamos a comentar. Como ya andamos un poco con el tiempo atrasados, vamos a hacer, queríamos así también mencionar como de alguna manera, más ahorita con esto del COVID, con todo esto que ha venido pasando, de que estamos mucho tiempo en casa y todo, encerrados. también hay unas terribles estadísticas de que aumentó la violencia familiar, ¿no? Violencia intrafamiliar, como muchas veces se llama, y muchos de esta violencia es contra adolescentes y niñas, ¿no? Entonces hay una ley que prácticamente yo he visto que, salvo los DIF,
O sea, prácticamente poca gente, incluso me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, que incluso los jueces no aplican, que los derechos de las niñas niños y adolescentes están protegidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y hay una ley estatal también. Y entonces aquí entre Moni y yo les vamos a decir cuáles son estos derechos que tienen las niñas y adolescentes. No nos vamos a meter a describir cada uno de estos derechos porque son 20, pero pues les vamos a decir, o sea, como nada más enunciar, y que quien tenga interés en conocer estos derechos, viene perfecta. Es una ley, desde mi punto de vista, muy buena, extraordinaria, poco ejercida, poco aplicada, mejor dicho, en el derecho. Conocida también. Y conocida en el derecho, pero es una ley bastante completa y donde describe perfectamente cada uno de estos derechos, que son derechos que tienen. Aquí pues vamos a incluir a los niños, claro. Pero ahorita que estamos hablando por género de las mujeres, pues de las niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, Moni, ¿me haces favor? Claro que sí. El primer derecho es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho a la prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminada, derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, derecho a una libre vida de violencia, principalmente para las niñas, y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Otro derecho que es un derecho también fundamental es el derecho a la educación, el derecho al descanso y esparcimiento, que es algo bien, bien importante, aunque luego pensemos que no, pero es un derecho, el descanso y el esparcimiento que deben tener las niñas y adolescentes, el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Este es un derecho bien, bien importante que las niñas y las adolescentes tienen. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Todos nuestros niños migrantes tienen todos estos derechos. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiofusión, telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Este ya es un derecho que en esta ley ya se considera como un derecho primordial, ¿no? Entonces estos son de forma muy enunciativa, y decíamos al inicio que empezamos el programa, son los que queríamos enunciar derechos fundamentales de las mujeres, y al final cerrar un poco con una ley que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, lógicamente de manera muy general. Sería incluso muy amplio hablar de cada uno de estos derechos. Son derechos muy, muy importantes, muy interesantes, y que les repito, se pueden consultar y están muy bien explicados en esta ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué nos queda? Pues ya nada más despedirnos, agradecerles a los que nos hayan escuchado. Agradeciendo a todos y sus comentarios, que también aquí los vamos viendo por teléfono. Pero, pues sí, o sea, al fin y al cabo, es un tema muy amplio, como dices, que realmente ocuparía muchísimo más tiempo, pero pues nuestra intención era más que nada hacerlo de forma general, para que cada uno y algunas personas que a lo mejor no conozcan completamente todos los derechos, pues ya para que pudieran escucharlos, verlos y pues ya más a fondo en su momento platicarlos. Y que de parte de CEDESA Consultores, que es al corporativo que nosotros que somos parte del jurídico, pues dentro de estas charlas que hemos venido teniendo todos los jueves, pues queríamos hacer algo pues muy, digamos, pequeño y respetuoso, en virtud de la conmemoración del día 8 de marzo, que es Día Internacional de la Mujer. Ojalá se respeten todos los derechos que tienen las mujeres, que sigan creciendo todos sus derechos, y que sobre todo pues en las empresas que nosotros asesoramos, en nuestra misma fuente de trabajo, pues cada vez se les incluya más, se les dé más oportunidad, se resalten sus logros, que eso es muchas veces lo que falta hacer en las empresas, que se resalten los logros que tienen las mujeres en las empresas, porque son muchos, o sea, hacen cosas muy, muy buenas. Nosotros luego reiteradamente, cuando alguien
obtiene una buena sentencia, pues hacemos Sí, ver hacemos las de felicitaciones correspondientes. la persona que obtuvo ese logro, que en este caso, en muchos casos son mujeres, pues tengan ese reconocimiento. Les agradecemos su atención y esperemos Muchas por aquí gracias. nos vemos el próximo El próximo jueves. Gracias. Gracias.